Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Continuamos hoy con el cuarto de la serie de podcasts correspondientes a capítulos sucesivos de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que aparece en pantalla. La serie que he titulado Casas de oración o cuevas de ladrones, que les recuerdo que está basada en el pasaje de Mateo 21:13, que dice: escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. En el orden que venimos desarrollando, nos encontramos ahora con los ladrones de la responsabilidad. Y como siempre, el versículo que encuadra nuestro tema es en este caso Romanos 14:12, que dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. El doctor Alfonso Ropero, editor general de la prestigiosa editorial CLIE, dijo en cierta oportunidad que el cristianismo es un ejercicio de responsabilidad. Se distingue el verdadero del falso precisamente en su grado de responsabilidad. Ciertamente, si el llamado libre albedrío es uno de los privilegios que tenemos como seres humanos, con mayor razón, los cristianos, a quienes el conocimiento de la verdad nos ha hecho verdaderamente libres, conforme al anuncio evangélico de Juan 8:32 y 36, debemos reconocer la responsabilidad como el primero y principal de nuestros deberes y ser un ejemplo del correcto ejercicio de ella. Pero aquí también hemos dado motivo de escándalo, permitiendo que los ladrones de la responsabilidad transformen nuestros templos de casas de oración en cuevas de ladrones. Comencemos por dejar constancia que el mundo en general padece una crisis de responsabilidad. Veamos los síntomas. Vivimos hoy en sociedades de derecho. Esto significa en la práctica que ya no se habla de deberes, sino de derechos. En efecto, ya no nos interesa lo que debemos hacer, sino lo que podemos hacer. Ya no respondemos, sino que nos quejamos. Ya no rendimos informes, sino que formulamos pliegos de peticiones. Ya no ofrecemos disculpas, sino que esgrimimos excusas. Nos preocupa más el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos que los hijos que le vamos a dejar al mundo. Y si bien es cierto que los gobiernos no pueden imponer deberes sin garantizar derechos, también lo es que los individuos no podemos reclamar derechos sin cumplir deberes. A manera de ejemplo, las leyes federales de bancarrota de los Estados Unidos están diseñadas para empezar de nuevo libres de las obligaciones y responsabilidades derivados de los infortunios financieros, siendo por tanto muy controvertidas, pues ponen sobre la mesa el choque entre valores estadounidenses opuestos, el derecho a empezar de nuevo contra la idea de que la gente debe responsabilizarse de sus actos. Por eso, sin dejarse de sostener que, como lo revela la Biblia y lo ratificó en su momento el Señor Jesucristo, Dios es misericordioso, no podemos olvidar que eso no lo convierte en un alcahuete. Y si bien la conversión y el nuevo nacimiento nos permiten comenzar de nuevo, esto no nos autoriza para eludir las responsabilidades que hemos adquirido antes de la conversión, pues en último término, nadie podrá huir de sus responsabilidades tratando de evadirlas. Es ilustrativa la instrucción dada por Cristo a los apóstoles para que llevaran a cabo un gesto simbólico, indicando con él que habían salvado su responsabilidad en todo lugar al que llegaban, así no hubieran sido bien recibidos. Si no lo reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Lucas 9:5. Este gesto daba pues a entender que habían cumplido su deber
y tenían su conciencia tranquila delante de Dios. De modo que si los habitantes de ese pueblo se condenaban, no se debería a la irresponsabilidad de los apóstoles, sino a la de los mismos habitantes del pueblo que los había rechazado. Ellos salvaban su responsabilidad sin tratar de eludirla al sacudir el polvo de sus pies. Pero los ladrones de la responsabilidad de hoy en la iglesia ya no la salvan, sacudiendo el polvo de sus pies, de manera figurada, como los apóstoles, sino que procuran eludirla sin éxito, lavando sus manos como Pilato. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Mateo 27, 24. En consecuencia, hay básicamente dos clases de ladrones de la responsabilidad que aún en las iglesias terminan conformando su muy particular y siempre escandalosa cueva de ladrones. Estos son entonces los que se lavan las manos culpando a los otros y los que se lavan las manos culpando a Dios. Comencemos por los primeros, los que culpan a otros. Tal vez quien mejor resumió esta postura en la reciente modernidad fue el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau con su conocida frase: el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. Es decir, que la sociedad es la responsable, no nosotros. Los culpables entonces pueden ser los padres, los gobernantes, los cónyuges, los jefes, etc. O todos ellos juntos. Pero nunca nosotros. Nosotros únicamente hemos sido víctimas inocentes de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Desde que Adán culpara a Eva y ésta a su vez a la serpiente cuando Dios les pidió cuentas de sus actos, esta forma de lavarse las manos ha estado a la orden del día. Pero fueron los judíos quienes inauguraron esta postura dentro del pueblo de Dios a la manera de Rousseau y mucho antes de él. Ellos citaban repetidamente un refrán que se había vuelto muy popular para eludir su responsabilidad. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Ezequiel 18:1. De este modo culpaban a sus padres de su suerte y del estado de cosas en que les había tocado vivir y no asumían su responsabilidad para tratar de cambiarlo favorablemente. Ahora bien, Éxodo 25 nos revela que cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pasaje que seguramente había sido interpretado por los judíos de manera cómoda y equivocada para indicar que los responsables de todo no eran ellos, sino sus padres, y que no había nada que hacer al respecto. Pero Dios es justo, y con esto nunca quiso dar a entender que los justos pagan por los pecadores, como muchos lo afirman. O en otras palabras, que los hijos sean culpables o responsables de los pecados de sus padres, ni tampoco que la culpabilidad o responsabilidad de los padres exima a sus hijos de asumir su propia culpabilidad, respondiendo de manera personal por sus propios actos. Más bien, lo que este pasaje nos revela es que las consecuencias de los pecados de los padres afectan a sus hijos y descendientes por varias generaciones. Esto explica por qué muchas prácticas moralmente censurables se repiten con frecuencia de generación en generación y dan la impresión de que fuera un destino o maldición inmodificable en la que se encontraran atrapadas todas las generaciones de una saga, como si sus pecados fueran un asunto de familia. Pero a pesar de que, sin lugar a dudas, el ejemplo de los padres determina en buena medida la repetición de estos mismos actos por sucesivas generaciones de hijos o descendientes, no por esto los hijos pueden excusarse señalando el ejemplo de sus padres, escudándose en una malentendida solidaridad de familia, como intentaron sin éxito hacerlo los judíos de la época de Ezequiel con el amañado refrán.
pues el Señor lo dejó sin piso, estableciendo sin atenuantes la responsabilidad individual y personal. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Ezequiel 18, 18 al 20. Concluyendo con esta desafiante y esperanzadora verdad, la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Ezequiel 33, 18. Porque lo cierto es que los seres humanos no nos encontramos atrapados en un destino rígido e inmodificable, sino que si nos volvemos a Dios podemos romper los esquemas que se nos hayan impuesto a pesar del poder determinante que estos tengan en nuestra vida y ejercer nuestra responsabilidad como corresponde, con toda la solvencia del caso. De hecho, basta señalar la evidencia abundante de personas sometidas a condiciones similares, pero con rumbos diametralmente diferentes en la vida, para echar por tierra la frase de Rousseau, el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. En otras palabras, no todos los que estuvieron sometidos a circunstancias y ambientes similares a los de la niñez y juventud de Adolfo Hitler se convirtieron cuando adultos en desquiciados y crueles dictadores, tiranos y déspotas. Y a propósito de Hitler, Viktor Frankl, psiquiatra judío sobreviviente de los campos de concentración nazis, se dio a la tarea de observar y registrar desde una perspectiva científica la conducta de los hombres sometidos a las inhumanas condiciones de un campo de concentración y llegó al convencimiento de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. En efecto, continúa diciendo Frankl que o bien se reconoce la libertad decisoria del hombre a favor o contra Dios, o toda religión es un espejismo. Concluye Frankl diciendo que en los campos de concentración, aquel laboratorio vivo, observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos, mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias. De sus decisiones y no de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste. Hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz. Pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios. Por otro lado, uno de los abusos en que incurren los cristianos apoyados en la soberanía de Dios por la cual nada puede suceder sin que Él lo determine o permita, es terminar trasladando y proyectando sutilmente en Dios sus propias culpas. Este sesgo no toma en cuenta que la Biblia sostiene igualmente que al margen de que nuestros actos deban concurrir final e inevitablemente con la voluntad soberana de Dios, cada uno de nosotros debe responder por sus acciones y decisiones, y puede ser legítimamente inculpado y condenado por obrar mal. Es decir que, aunque sea un misterio cabalmente incomprensible para la razón humana, todos quienes obran mal pueden ser justamente condenados por ello, a pesar de que Dios lo hubiera previsto y decidiera servirse de esos males para el cumplimiento de sus buenos propósitos, pues de cualquier modo lo hicieron de manera consciente y voluntaria. No podemos culpar a Dios para eludir nuestra responsabilidad a la manera de aquellos a quienes Pablo se dirige diciendo: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo,
¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Romanos 9, 19 al 21. No podemos, entonces, utilizar la soberanía de Dios como excusa para justificar el pecado humano, apelando así a sofismas de distracción para no reconocer que estamos convirtiendo nuestros templos en cuevas de ladrones de la responsabilidad, con todo el escándalo que esto conlleva para el carácter de Dios al convertirlo en cómplice de nuestros pecados y también para la Iglesia ante el mundo. Lamentablemente, ciertos sectores de la ciencia también han terminado brindando argumentos a los ladrones de la responsabilidad, pues no puede negarse que con sus estudios sobre el comportamiento humano, la psicología y la neurología han logrado explicar en buena medida los procesos internos que tienen lugar en el cerebro y que dan como resultado una conducta humana determinada. De ahí que el conductismo, una escuela psicológica que mantiene mucha vigencia, afirme que cualquier conducta deseada se puede desencadenar automáticamente si la persona es sometida a ciertos estímulos externos debidamente controlados, como si fuéramos animales de laboratorio que responden siempre del mismo modo a las manipulaciones del científico de turno. De modo que el comportamiento humano podría llegar a programarse mediante algoritmos, como se programa un computador. Es obvio que en un contexto como este, la responsabilidad desaparece, pues actuamos sencillamente de la manera en que fuimos programados para hacerlo, sin que exista responsabilidad de nuestra parte. Asimismo, otros estudios neurológicos llevados a cabo en la mente de criminales seleccionados han llegado a afirmar que estos personajes tienen cierta predisposición congénita al crimen, pues el funcionamiento de sus cerebros es presuntamente diferente al de las personas normales, por lo cual no serían responsables de haber violado o asesinado a sus víctimas, pues su predisposición congénita al delito prácticamente los predestinaría de manera determinista y fatalista a cometer crímenes. Pero cabe preguntarse si no se estarán confundiendo en estos casos los síntomas y los efectos con las verdaderas causas. Dicho de otro modo, ¿no será que el funcionamiento particular de los cerebros de los criminales es el síntoma, la consecuencia o el resultado de su decisión de ser criminales y no la causa de ello? Alternativa que es desestimada por ciertas corrientes de pensamiento supuestamente científico como el llamado darwinismo social y la sociobiología, con su absurda teoría del gen egoísta, que afirma que aunque nos parezca, no podemos decidir sobre nuestros actos, pues en realidad estamos engañados, ya que no somos nosotros quienes decidimos, sino nuestros genes, que nos controlan y nos utilizan como idiotas útiles para sus propios propósitos e intereses oscuros de supervivencia evolutiva, en lo que parece más bien la trama de un thriller de ficción de Hollywood o de la novela distópica de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Ahora bien, la Biblia nos revela que cuando estamos alejados de Cristo, el pecado nos domina y esclaviza. Pero en el Evangelio no importa cuán determinantes puedan llegar a ser las influencias que tienden a definir nuestro ser, puesto que cuando nos volvemos arrepentidos y de manera consciente, voluntaria y resuelta a Cristo como respuesta a su llamado, encontramos en Él todo el poder para romper el dominio del pecado sobre nuestras vidas. La conversión opera en la persona un cambio drástico y favorable, facultándonos para asumir con ventaja nuestra responsabilidad en la historia. Por lo tanto, a partir de Cristo no hay excusa
para seguir siendo ladrones de la responsabilidad, pues aunque no podamos conciliarlos mediante las limitadas capacidades de nuestra razón, la absoluta soberanía de Dios y el libre albedrío humano no son incompatibles, sino complementarios. Pero por obvias razones, el libre albedrío siempre debe estar subordinado a la soberanía de Dios. Sin embargo, las transformaciones favorables que la conversión a Cristo trae aparejadas no significa que los creyentes ya están por encima del bien y del mal y no pecan de ningún modo. Algo no solo contrario a la experiencia, sino a la revelación en las Escrituras. Por lo que quienes pretenden que la Iglesia no tiene ya relación con el pecado, están muy equivocados y le prestan, por tanto, un muy flaco servicio al cristianismo, constituyendo un nuevo foco de escándalo al generar expectativas irreales que se ven frustradas a las primeras de cambio y que terminan confundiendo conceptos fundamentales en el Evangelio como integridad e impecabilidad, confusión que conduce a muchos a pensar que si se logra demostrar que la Iglesia no es impecable, algo nada difícil de hacer, entonces su integridad y su credibilidad también quedan entredicho. Pero esto es algo de lo que nos ocuparemos en nuestro siguiente podcast. Por lo pronto, podemos dar por satisfactoriamente concluido este podcast. La próxima semana nos ocuparemos entonces de los ladrones de la integridad. Esperamos que les haya gustado y que nos lo dejen saber. Y si es así, suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho todavía y déjennos sus comentarios. Como siempre les informo que si desean apoyar nuestro trabajo y nuestro ministerio, pueden hacer su contribución voluntaria a la cuenta de ahorros de Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Enviarnos el comprobante a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com para proceder a darles acceso enseguida a todos nuestros contenidos exclusivos para donantes, entre los cuales tenemos artículos, estudios bíblicos y conferencias, además de nuestros segmentos diarios de libre acceso en creerycomprender.com. Todos ellos disponibles también en audio en nuestra cuenta en la plataforma Patreon, incluyendo la sección Pasajes difíciles de la Biblia, en la que aclaramos cada semana pasajes confusos, contradictorios, oscuros o desconcertantes que ustedes mismos pueden señalarnos en la Biblia. Esta semana estaremos abordando un pasaje que suena descorazonador y sombrío, al que podemos referirnos como la abundancia de los días tenebrosos, que podemos leer en Eclesiastés 11:8. No dejen de comentarnos y sugerirnos pasajes difíciles que deseen que aclaremos para ponerlos en la lista. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.